Hola a todos y todas, soy Verónica Neira, bienvenidos a la U.es, la plataforma preuniversitaria online que te capacitará de la mejor manera para rendir el examen ENES del CENACIT. Quiero recordarles para aquellos aún que no se han inscrito que pueden matricularse en nuestra página web www.alau.es. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las clases de palabras. Vamos a empezar acá. En las clases de palabras vamos a encontrar que hay 8 tipos diferentes. La primera clase de palabra que vamos a ver son los sustantivos. Los sustantivos van a ser aquellas palabras que indican persona, animal, cosa o lugar. Yo sé que estos conceptos suenan bastante básicos y que todos aprendimos en la escuela, pero son necesarios recordarlos para poder hacer de manera correcta la parte de sinónimos y antónimos que nos piden el examen del CENACIT. Los sustantivos pueden variar principalmente en género y en número. No todos van a variar en género y en número, pero sí pueden hacerlo en la gran mayoría. Se va a reconocer los sustantivos principalmente porque van a tener un artículo junto a ellos, excepto en el caso de los sustantivos propios. Hay varias clases de sustantivos. El primero es el sustantivo abstracto, que designa una realidad que no puede materializarse, es decir, que no puede ser tocada, como la belleza. El caso de un sustantivo concreto va a designar una realidad que sí puede materializarse, es decir, que nosotros podemos tocarla, como una mesa, una silla o un esfero. Los sustantivos individuales van a designar una unidad de algo, ¿sí? Como en el caso de un soldado. Estos van a tener mucho más sentido el rato que veamos los sustantivos colectivos, que van a expresar en singular un conjunto de algo, es decir, un ejército. El individual iba a ser un soldado, el ejército, por lo tanto, sería el colectivo. El sustantivo común se va a aplicar a personas, animales o cosas que no tienen ninguna especificación, como se puede hablar de niña, esfero, libro. En el caso de un sustantivo propio, se va a aplicar a personas, animales o cosas de una manera mucho más específica, si decimos Quito, Cuenca o decimos un nombre, como en el caso que está en el ejemplo, Sofía. En los sustantivos contables van a designar elementos que pueden ser contados. ¿Sí? Pensemos en gatos, pensemos en lápices, pensemos en esferos, en mesas. Los sustantivos no contables son aquellos que no podemos contarlos de ninguna manera, como la leche, por ejemplo. Esto en el caso de los sustantivos. En los ejercicios que veremos más tarde podremos poner en práctica esto. Vamos a encontrar después de esto los adjetivos. Los adjetivos van a ser aquellas palabras que van a calificar al sustantivo. Vamos a encontrar varias clases de adjetivos. El primero es el abundancial, que como su nombre lo indica, va a representar que hay una abundancia de algo, como en el caso de pedregoso. He subrayado yo ahí el oso en la terminación para que puedan darse cuenta que esa es la principal que vamos a encontrar en los sustantivos abundanciales. Los calificativos van a dar cualidades acerca de algo, como lindo, feo, grande, pequeño. Los comparativos vamos a hablar de algo que es mayor o menor. El adjetivo de relación se va a hablar de un dominio acerca de algo, como profesor de literatura latinoamericana. Todo lo de literatura latinoamericana va a ser el caso de la relación. En el determinativo va a delimitar algo, como vamos a encontrar este, ese o aquel. Estas 3 palabras van a hacer referencia normalmente a quien está hablando, el hablante, qué tan cerca está de un objeto, ¿sí? Entonces, por lo tanto va a delimitar. El gentilicio va a hablar acerca de un lugar, de donde se pertenece. Puede ser ecuatoriano, cuencano, quiteño, peruano. Numeral, vamos a encontrar los números, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 50, 500. Ordinal, vamos a encontrar que les va a dar en orden, primero, segundo, tercero, como podemos encontrar en puestos de algo. Y finalmente los posesivos, que indican posesión acerca de algo. Mi, tú, como mi esfero, mi lápiz, mi cuaderno. En el caso de los verbos van a ser mucho más fáciles siempre de encontrar porque van a representar una acción. Además que los verbos podemos conjugarles. Si ustedes pueden conjugar un verbo en su cabeza, significa que es un verbo. Si no funciona en su cabeza, que no se conjuga, lo más probable es que no sea un verbo. ¿Sí? Los verbos van a dividir en 2, en una predicación incompleta o transitiva, o predicación completa o intransitiva. Los primeros, los incompletos o transitivos, van a ser aquellos verbos que necesitan de un complemento directo para que tengan un sentido completo. Esto nos va a servir mucho para poder hacer el análisis de oraciones y por lo tanto el orden de las oraciones y la lectura comprensiva. Cuando vemos acerca de si tiene una predicación completa o incompleta, vamos a encontrar que el ejemplo dice aquí: yo prepararé una torta. Si yo quito una torta de la oración y tengo solamente el yo preparé, vamos a encontrar que yo puedo estar preparando cualquier cosa. Yo puedo preparar una clase, puedo preparar un sándwich o puedo preparar una maleta, pero no está la oración completa y no tiene sentido completo si solo dijéramos yo preparé. El una torta va a hacer que sea el complemento directo, por lo tanto este es una predicación incompleta. Si la oración no tiene sentido,
sin el que va después. Si yo pregunto ¿qué preparé?, tengo que preguntar eso, significa que la oración no está completa. Por lo tanto, es un verbo transitivo. Cuando hablamos de un verbo intransitivo, va a ser aquel que no necesita un complemento directo. El verbo funciona por sí solo. Si yo digo Juan duerme, solo duerme, no necesito nada más. No necesito saber ni dónde duerme, ni qué tan bien duerme, ni a qué hora duerme. Sencillamente duerme. Entonces esa va a ser la diferencia principal entre la predicación completa y la predicación incompleta. Vamos a pasar a los adverbios. Los adverbios van a ser aquellas palabras que van a complementar el significado del verbo. Va a tener la misma función que tenía el adjetivo con el sustantivo, pero el adverbio va a ser con el verbo. Vamos a ver varios tipos de adverbios. Estos son un poco más difíciles de encontrar y no son tan comunes. El primero va a ser el demostrativo, que se va a dividir en tres. Lugar, como podríamos decir aquí, tiempo, hoy o mientras o cuando, modo, bien o despacio, la forma en la que se hace algo, cantidad o grado, que va a ser bastante, mucho, poco, comparativo, ¿sí? Si podemos hacer una comparación, peor, mejor, orden, primeramente, segundamente, finalmente, afirmación, que básicamente vamos a encontrar sí, negación, no, duda, acaso y adición, que estamos sumando a más cosas, además. Después de esto vamos a encontrar las preposiciones. Las preposiciones son palabras que no pueden variar, son invariables, que van a introducir elementos nominales, es decir, al decir elementos nominales quiero hacer referencia a que van a funcionar como un sustantivo. Y al funcionar como un sustantivo van a hacer que lo que viene después de la preposición dependa de un algo que hay antes. Hay una lista, son 17 palabras de las preposiciones que son las que van a encontrarlas acá. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, por, para, según, sin, sobre, tras. Esas son las más comunes de todas las preposiciones, que además es importante que se las sepan para que puedan encontrarlas. Después de esto vamos a encontrar las conjunciones. Hay una lista un poquito más grande que la que está acá, pero estas son las más comunes. Las conjunciones son también palabras invariables que une dos o más oraciones subordinadas en una sola. Es decir, que tenemos dos oraciones y le hacemos una sola. ¿Cómo vamos a encontrar estas? I, e cuando no podemos usar i, o y u. ¿Sí? Y tenemos dos oraciones y están unidos por un i al medio. Ahí tendríamos una oración subordinada. La siguiente a esta que vamos a ver van a ser los artículos. Los artículos van a ser palabras que indican si el sustantivo es conocido o no es conocido. Al decir que es un sustantivo conocido, ¿sí? Si yo digo el esfero, estoy hablando de un esfero específico. Si yo digo un esfero, es cualquier esfero, no estoy indicando ni color, ni si yo sé qué esfero estamos hablando. Si en los definidos vamos a tener, obviamente igual masculino y femenino, singular y plural, el, la, los, las. En indefinidos, un, unos, una y unas. Después de esto vamos a tener los pronombres. Los pronombres van a ser las palabras que hacen muchas veces de sustantivo, que va a funcionar como un sustantivo. Vamos a tener varias clases de esto. El primero es el pronombre indeterminado, que alude vagamente a algo, como decimos algo o alguien. El interrogativo, que va a construir enunciados interrogativos, es decir, preguntas, como vamos a encontrar quién, cuál, cuándo. Todas estas siempre van a llevar tilde. Cuando hablamos de pronombres personales van a designar personas. Esto vimos en la escuela también. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Todos esos son pronombres personales. Los pronombres posesivos van a denotar pertenencia acerca de algo. Mío, tuyo, suyo. Y el último es el pronombre relativo, que es que y cuyo. Este le voy a dejar un poco en el aire y vamos a explicar el rato que veamos oraciones y análisis de oraciones. Pero es importante que sepan que los pronombres relativos son que y cuyo principalmente. Y que estos nos van a servir para hacer oraciones y análisis de oraciones subordinadas. Esto sería todo acerca de las clases de palabras. Les recuerdo que pueden utilizar también las guías de texto, pueden ver los videos tutoriales de los ejercicios y pueden hacer los simuladores. Y si tienen alguna duda pueden recurrir a nuestros foros. Nos vemos en la siguiente clase de comparaciones y analogías. No se olviden visitarnos en las redes sociales.